Que Dios les bendiga, hermanos. Yo no sé, verdaderamente, yo sé que esto es de Dios. Yo yo sentía que tenía que dar este testimonio, y yo le doy gracias a Dios porque Él ya había preparado aún la palabra. Yo lo sabía. Yo le doy gracias a Dios. Quisiera que leamos en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios, aleluya. Gloria a Dios. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía saumerio. Gloria a Dios, aleluya. Y yo con todo eso enseñaba, gloria a Dios, aleluya, a andar a sí mismo, al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Quiero que oremos, hermano. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, Señor, porque tú sabes, porque yo tenía que hablar en esta hora, Padre. Glorifícate, Señor, en este testimonio, Padre. Señor, habla a cada corazón, Señor. Gracias, Señor, porque eres grande en misericordia, Padre, porque tu amor es grande. Gracias por amarnos, Señor amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por amar a este pueblo. Señor, glorifícate, Padre, toma mi vida, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, santo eres mi Señor, aleluya. Alabado seas, Padre. Te damos gracias, mi Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, muchos de ustedes saben que mi mami dio el testimonio. Yo, para los que no me conocen, mi nombre es Lorena, vengo de Quito, Ecuador. Y yo nací prácticamente cuando tuve 1 año, mi padre se fue. Mi vida fue muy dura porque mis tíos, ellos siempre nos despreciaron, nos cuidaban, pero siempre éramos los hijos del hombre que hizo daño a su hermana. Y verdaderamente sufrí mucho, sufrí maltratos. Fue muy dura mi vida. Pero llegó un día que mi hermano, el primero, el mayor, para mí era como un padre. Yo lo amo. Y en ese entonces lo amaba tantísimo porque yo a él lo veía como un padre. Mi papá no venía, solamente nosotros íbamos a visitarle los sábados y nos daba comida. Para mí mi papá era eso, pedir dinero y basta. Y cuando yo seguía creciendo, tenía 13 años, un día mi hermano se portó mal con mi mamá y mi mamá le mandó que se vaya de la casa, y porque estaba cansada de la rebeldía de él. Pero él un día volvió, y volvió diferente, volvió con un terno, su rostro era resplandeciente. Había algo en su vida que había cambiado, y eso me admiraba. Y yo tengo ese recuerdo de cuando lo vi en la puerta, nunca se ha ido. Ese joven cambiado, ese joven lleno de Dios. Y él comenzaba a venir a la casa y traía a los hermanos, los jóvenes, venían a orar a mi casa. Y él muchas veces tal vez no entendía que también la palabra era para los niños, también era nuevo. Pero él me decía que me vaya adentro, que yo vaya, que me vaya adentro y les deje a ellos solos. Pero yo me escondía debajo de la mesa y yo anhelaba, yo decía, yo quiero ese Dios, yo quiero ese Dios. Y yo aunque iba a la iglesia católica, pero yo anhelaba el Dios de mi hermano, hasta que un día Dios tocó mi corazón
yo lo acepté. Pasaron los años y un día, cuando tenía 15 años, un día llorando, nosotros teníamos una deuda, teníamos que pagar $1,000 porque mi mamá no había pagado del agua, no teníamos dinero, porque siempre pasábamos necesidades y nos iban a quitar el agua. Y entonces yo un día orando le dije: Señor, yo no sé cómo tú harás, pero por favor ayúdanos. Y enseguida, hermanos, vino la respuesta. Dios ahí nos ayudó a pagar el agua, y viendo que vino la respuesta, le dije otra vez en otra oración: Señor, yo nunca he crecido con mi padre, yo no sé lo que es tener un padre, Señor. Salía de la escuela y los padres ahí acariciaban a sus hijas, y yo no soy acariciada de él. Y hermanos, Dios trajo a mi madre acá a Italia, y Dios puso que en sus corazones que se perdonen, y todos pensábamos que nos iba a dejar donde la familia de ella, pero no. Ella nos dejó donde mi padre, y ahí veramente fueron 2 años donde yo tuve un padre, donde yo puedo decir que sí sé lo que es tener un padre, y gloria a Dios por eso, porque fue un regalo muy grande. Yo aprendí a perdonarle, y a pesar de lo que haya pasado, yo lo amo, y yo sigo orando por su vida, porque yo quiero que él se salve. Y bueno, vine acá a Italia, y mami me trajo a una iglesia aquí, pero pasó el tiempo, 1 año, y yo me alejé, hermanos, por cosas. Tal vez puse mis sentimientos en una persona, y eso me falló, y tantas cosas que vinieron en ese momento. Y yo sé que tal vez no, mi corazón no estaba con Dios, estaba en el hombre tal vez. Y yo me fui, hermanos, y pequé de gran manera. Pero cada vez que yo salía a la calle, a veces me iba a las discotecas, y yo quería ese mundo, sabía de Dios, como dice la hermana, ¿no? Hay muchos que se les predica la palabra y conocen, y así mismo yo, pero Dios iba con cuerdas humanas, Dios iba llevando tratados, Dios iba hablando a mi vida. Hermanos, pasé 4 años fuera de Dios, y yo veramente, yo digo, ¿por qué lo hice? Y digo: Señor, yo sé que no puedo volver al tiempo atrás, pero yo no quiero fallarle más a Dios, no más. Porque el mundo no trae nada bueno, trae solo dolor, solamente dolor. La emoción es un ratito, solo eso es la emoción. Ni aún irse a bailar, ni escuchar música, eso no da gozo al corazón. Yo tenía problemas con mi madre, con mi tía, peleaba con ellas, porque yo era muy rebelde, y aún conociendo la palabra, más rebelde me hacía. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, Él vino a mi vida. Un momento, un testimonio vino, y yo vi un testimonio y veramente me tocó el corazón. Y yo no sé cómo, hermanos, pero yo entiendo su palabra con cuerdas de amor. Fue un día de la noche a la mañana, yo no entiendo cómo. Y yo me vi doblada las rodillas, y yo decía: Señor, te necesito, perdóname. Y hermanos, yo comencé a ir a una iglesia donde la que antes iba, pero cuando regresé, no sé, yo no sé, yo creo que es Dios mismo que me trajo aquí también. Que yo fui, le conocí al hermano Fred, y tenía otra hermana, éramos 3 súper amigos y hermanos, y estábamos en la iglesia, pero poco a poco comencé a sentir un vacío. Yo estaba en la iglesia, pero no me llenaba. Yo estaba ahí, pero necesitaba algo más, y nosotros hablábamos de Dios, orábamos, hacíamos ayunos, y yo trataba, pero había algo que no iba ahí. Y me fui a Bolonia, a una convención que hubo de mujeres. Fuimos allá, hermanos, era todo publicidad. Y ahí, como la pastor decía del G12, que utilizan que uno tiene que confesar sus pecados a los líderes, y ahí también hacían así, hermanos, pero nosotros por nuestra ignorancia lo hicimos, y ahí no sentía nada, ¿no? Y cuando yo volví, veramente yo dije: no quiero estar más aquí, no quiero estar más aquí. Y yo le dije: mamá, yo no quiero volver a esa iglesia, yo no sé, yo no me siento llena, yo quiero buscar de Dios, pero no ahí. Pero yo no me quería ir de Dios, decía: Señor, ayúdame, ¿dónde voy? Pero para que pase esto, sucedió que yo antes veía Enlace cuando estaba en la iglesia, pero pasó un día que en Enlace dieron esas Teletón, esas cosas que siempre cobran dinero, ¿no? Que dicen que para que Dios les bendiga. ¿Y qué pasó? Que yo me aburrí de eso, y entonces yo cambié y justo salió Betel.
yo ni siquiera sabía de la existencia de este canal ni de la iglesia. Y cuando lo puse estaba el reverendo Rodolfo, ¿no? Y la palabra era dura, era fuerte, para mí era aburrida. Y dije, ay, qué aburrido. Entonces cambié de nuevo y ponía películas así, hasta que un día cambié de nuevo de canal. Yo sé que fue Dios el que me llamaba, que Dios conoce que a veces, a mí me gusta ser muy infantil muchas veces y yo puse, de nuevo cambié el canal y estaba el corazón de los niños. Y bueno, me conquistó por ahí Dios. Y yo estaba viendo, me gustaba. Y después cada vez lo buscaba, después veía los testimonios. Y así poco a poco Dios con su palabra, respuesta pastoral. Y ahí comenzaba a decir que no existe el reggaetón cristiano. Y yo decía, pero es que aquí se practica. Pero yo corría, iba y le decía al hermano Freddy y la hermana Anita, les decía... pero es que a Dios no le agrada, ¿dónde dice? ¿Dónde está en la Biblia eso? Busquemos y así. Y bueno, comenzó Dios a tratar con mi vida, con mi corazón. Hasta que un día yo dije, mami, que cuando fuimos allá a Bolonia, le dije que ya no quería regresar a esa iglesia, que yo quería una iglesia como el movimiento misionero, como yo veía en Betel. Y yo le decía, mami, mire esas mujeres, mire esa santidad, esos rostros. Yo no he visto mujeres así nunca, veramente, hermanos. Se refleja en el rostro la santidad, y gloria a Dios por eso. Y veramente yo a mami le decía, yo quiero eso, yo quiero esta iglesia, pero no sabía que aquí estaba. Y entonces y mami dijo, no, y sigamos en la iglesia, mira que Dios irá cambiando, Dios nos ayudará y así. Y una noche me invitan a una cena a nuestros líderes que nos enseñaban según ellos la doctrina, y fuimos, y ahí en la mesa pusieron vino, pusieron cerveza, limoncello, y comenzaron a comer. Entonces yo dije, ¿no oramos? Entonces dije, ay, recién se acordaron de orar, y veramente eso me dolía tanto, porque yo ya comencé a ver Betel y yo veía que todo era diverso, y yo anhelaba eso, yo quería eso para mi vida, yo quería eso. Volvía de nuevo ese pensamiento a mi corazón cuando mi hermano llegó, y yo decía, yo quiero ese Dios, así mismo era en mi corazón de nuevo, yo quiero eso para mí. Y yo el domingo fuimos a la iglesia y ellos saltaban y todos contentos ahí haciendo su teatro en la iglesia, y yo estaba ahí y yo lloraba y yo no entendía por qué, pero yo le decía, Señor, perdónanos. Yo no entendía por qué le decía eso a Dios. Y un día de nuevo puse Betel y hablaba con el hermano Freddy, con la hermana Anita, les decía, yo me quiero ir. Y comencé a buscar otras iglesias, comenzaba a ir aquí, allá, llegué a tantas iglesias. Iba los domingos a buscar la mañanita, porque en la tarde estaba el culto en la iglesia. Y ahí no encontraba nada, yo salía vacía de todas. Y yo lloraba, yo decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios fue misericordioso, porque poniendo en Betel un día escuché que cantaron en italiano. Y yo dije, si es que cantan en italiano, tú estás aquí. Comencé a buscar por internet, encontré la iglesia. Y yo me propuse en mi corazón venir, vine un día, veía como veía en la televisión, antes utilizaba pantalón. Aún el cabello tengo un poco pintado, porque ellas allá dicen que mientras más bonita nos pongamos, más le agradamos a Dios, pero no es así. Mientras nuestro corazón esté limpio delante de Dios, ahí le agradamos a Dios. Mientras obedecemos su palabra, ahí le agradamos a Dios. Y yo estaba así, ¿no? Pero como veía en Betel que tenían falda y todo eso, dije, no, me pongo una faldita por respeto. Y vine aquí, hermanos. Y el primer día que vine la palabra me impactó igual. Hablé con la pastora, yo quería venir, pero después mi madre ya no quiso. Decía, ¿cómo nos vamos a ir de la iglesia? ¿Qué van a decir? Y yo lloraba, y un día yo le agradezco tanto a la pastora por haberme llamado. Un día la pastora me llamó y dijo, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, yo no puedo ir porque mi mamá no quiere, y donde hay división también opera Satanás, que el Señor lo reprenda. Y yo no quería que esto suceda en mi casa. Entonces yo dije, ayúdeme a orar. Y yo sé que lloraba mucho por mi vida. Y hermanos, un día mami dijo, y dije, mami, vamos a la iglesia. Y dijo, bueno. Y cuando llegamos a Puerta Mayor, porque ella estaba a la otra iglesia, ella me dijo, yo me bajo aquí.
Y eso me dolía en el corazón tanto. Y yo le dije, bueno, bájese, pero hoy día yo sí me voy allá. Y yo no me bajé, y mi mamá, viendo que no me bajo, ella se sentó y dijo, pero es que en esa iglesia son iguales, ni siquiera nos abrazan, ni siquiera dicen nada. Tal vez ella esperaba el amor humano. Aleluya. Y hermanos, cuando vinimos aquí, fue una cosa sorprendente. Hubo una hermana que salió y nos abrazó, y a mi mamá la abrazó con un abrazo de esos que nunca he visto en la vida. Veramente. Y gloria a Dios por eso. Y cuando terminó el culto dije, mami, ¿qué cosa dijo? Y cada vez que mi mami venía y decía algo, yo le decía, mami, mejor cállese, porque si no Dios le va a responder, le decía. Gloria a Dios por eso. Y bueno, y después seguía viniendo a la iglesia, gloria a Dios, comencé a venir porque ya Dios mismo puso en nuestro corazón el venir. Y comencé a venir, pero era un poco religiosa. No un poco, era mucho religiosa. Venía los domingos, venía los jueves y así, pero Dios fue tratando a mi vida y gloria a Dios por eso. Y hay también, o sea, una parte que el hermano Freddy, ¿no?, venía con la hermana Anita a mi casa, ellos en ayuno, porque la hermana decía que me había venido un espíritu de rebeldía. Y ellos ayunaban para que yo vuelva a la iglesia, pero Dios tuvo la victoria y le trajo al hermano Freddy. Falta la otra hermana. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le doy gracias a Dios porque he visto su respaldo. Y cuando yo estaba aquí, muchas veces yo venía y un día dije, no, ay, estoy cansada, ya no quiero venir. Porque venía, aunque sí venía solo jueves y domingo, pero igual, según yo, estaba cansada. Y un día yo vine y estaba el pastor Edward predicando y Dios ahí me respondió y me dijo, tú dices que estás cansada, pero ¿qué haces? Si yo no te traigo a trabajar, tú estás sentada. Y eso me impactaba y decía, Señor, es verdad, perdóname. Y así, igual, y mi corazón un poco se entristecía porque cuando la pastora predicaban la palabra, yo veía mi condición. Y eso me entristecía, ¿no? Y un día yo le dije llorando, Señor, es que me duele tu palabra, eso me entristece, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios ahí igual me decía, ¿no? Que Él me ama mucho y porque Él me ama, Él me tiene aquí, por eso Él me da su palabra y gloria a Dios por eso. Y ahora, hermanos, yo les puedo decir que aún falta tanto que yo cambie, hay tantas cosas, pero tengo un gozo en mi corazón, ese amor de Dios, hermanos. Si todos hemos estado aquí, si todos hemos llegado, como dice su palabra, de Egipto Él nos sacó, del pecado Él nos sacó, con amor inmenso, con cuerdas humanas nos sacó, hermanos. Y yo soy un milagro de Dios porque, mire, yo he pecado mucho delante de los ojos de Dios, pero Dios ha tenido misericordia de mi vida. Él me ha amado, hermanos, me ha hecho sentir su amor. Y yo quiero recompensarle con mi fidelidad y les animo que sigamos adelante, no importa lo que se levante, y los que critiquen, igual Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.